Muy buenas noches para todos. Saludo a la persona que tiene a su lado, así la tengo un poquito a la distancia. Dile bienvenido, bienvenida a este lugar. Nos encanta tenerle. Qué rico el poder compartir en esta noche algo que nos apasiona. Y la pasión es conocer más acerca de Cristo. La pasión es que día tras día podamos manifestarle a Él en todo su esplendor. Así que bienvenidos hoy viernes. Pueden tomar asiento, es tan amable. Vamos en esta noche a hablar acerca de algo que nos compete a todos. Y hemos orado para que el Espíritu Santo sea revelando esta palabra a lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente y pueda causar un impacto de tal manera que nunca más nuestras vidas vuelvan a ser lo mismo. Hemos conocido cómo el deseo de Dios es expresar ese amor a todos sus hijos. De hecho, Él nos creó por amor. El corazón del Padre Celestial nos creó por amor, para poder manifestar ese amor a cada uno de nosotros. Pero por causa del pecado, el hombre fue destituido, el hombre fue arrojado del huerto del Edén. Así que el hombre, en su intento por querer tener lo que perdió en el huerto, por querer hacer eso a través de sus fuerzas humanas, Dios vio ese deseo y comenzó a relacionarse con él estableciendo pactos. Así que el primer pacto que aparece en la Biblia es el pacto adánico. Es decir, un pacto, Dios se relacionaba con Adán a través de un pacto después de la caída, ¿cierto? Y luego vemos un segundo pacto y es el pacto noético. Cómo Dios se relacionó a través de una familia, la familia de Noé a través de un pacto. Y luego vemos el pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto davídico. Y hoy en día tenemos un pacto eterno, que es el que nos interesa en esta noche. Así que la manera de orar el pueblo a través de esos 5 pactos ha sido totalmente diferente. Cuando no nos había revelado lo que es ese pacto eterno a través de Jesucristo, nuestra oración era una oración de quejas. Nuestra oración no era una oración de alabanza, sino que era una oración de quejas continuos por las necesidades, por los problemas que atravesábamos, por circunstancias adversas. Entonces, cada vez que el pueblo tenía un problema, lo que hacía era ir al sacerdote para que el sacerdote invocara el nombre del Señor de acuerdo al pacto en el cual estaba vigente en ese tiempo, y Dios escuchaba la oración de su pueblo a través del sacerdote, a través del pacto que estaba vigente en ese tiempo. Así que la oración hoy en día ha comenzado a tornarse completamente diferente por causa de ese pacto eterno que Dios estableció a través de nuestro amado Jesucristo. Por eso cuando el Señor, los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, comprendiendo que Juan se movía en una naturaleza adámica, en una naturaleza que todavía no le había sido revelado completamente lo que era el pacto eterno, aunque él conocía muchísimo acerca del que había de venir. De hecho, su vida es un testimonio de consagración, de continua consagración hacia una vida que él, dice la palabra, Juan preparó el camino. Preparó el camino para que Jesús comenzara su ministerio. Es decir, él habló
acerca de la venida de Jesucristo. Él dijo: arrepentíos y bautícense, porque en la predicación de Juan el Bautista era una predicación de arrepentimiento. O usted se arrepiente o usted se arrepiente. Y hoy, en esta noche, queremos tocar un poquito acerca de la oración en el reino, de la oración en el nuevo pacto. Todos los nacidos de nuevo, ¿cuántos nacidos de nuevo hay en este lugar? Si usted ha nacido de nuevo, ha de saber que usted ha sido trasladado de las tinieblas a un reino de la luz. Por lo tanto, ya no hay reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas fue vencido en la cruz. Se le quitó el poder, la autoridad que Adán le había cedido. Ahora ese reino de las tinieblas no tiene señorío, no tiene poderío sobre nuestras vidas, porque ahora nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Eso nos da a entender, amada iglesia, que usted ha sido trasladado de las tinieblas al reino de la luz. El único reino presente hoy en día es el reino de la luz. Usted no fue trasladado de religión, no, que usted antes estaba en la católica, ahora en la cristiana y ahora en otra. No, usted no fue trasladado de religión. Usted fue trasladado ¿de qué? De un reino, de las tinieblas a un reino de la luz. Y para muchos esta realidad es difícil de entender por varias razones. Quizás la principal es el desconocimiento del reino eterno. Mucha gente desconoce qué es el reino eterno. Y mucha gente desconoce la misión para la cual el hombre fue creado. El hombre fue creado para manifestar la gloria de Dios. Adán fue creado para manifestar el amor y la gloria de Dios. Adán fue creado para gobernar, para sojuzgar, para llenar la tierra, para señorear. Y si encerramos todo eso en una sola palabra, significa gobierno. Adán fue creado para gobernar de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado en el huerto. Por eso mucha gente todavía no entiende lo que es reino eterno. Ellos no comprenden la manera por la cual el ser humano fue creado. Usted y yo fuimos creados para gobernar. Fuimos creados para gobernar con la sabiduría, con la inteligencia espiritual que el Padre nos ha dotado. Es decir, la necesidad de remontarnos al origen de todas las cosas. Por supuesto, el reino de Dios no tiene nada que ver con los reinos de este mundo, porque los reinos de este mundo se enseñorean de sus sirvientes. El reino de este mundo lo que quiere son beneficios personales, pero en el Señor no será así. Por eso cuando Jesús vino a los suyos no le reconocieron, porque lo que ellos estaban esperando era que viniera un reino como el Imperio Romano, que viniera alguien montado en su carruaje, que acabara con el Imperio Romano a punta de espada y de ejército y de fuerza. Y lo que vieron fue a un hombre montado en un asno, hablando acerca del reino de Dios, haciendo sanidades, milagros y prodigios por las ciudades. Entonces en ellos había una contradicción. Estaban esperando el reino, pero de acuerdo a lo que ellos pensaban que era un reino. No sabían realmente cómo era el reino de Dios y su justicia. Así que el reino, o más bien los reinos de este mundo, no tienen nada que ver con el reino de Dios
que realmente es una expresión del amor de Dios hacia su creación. Y cuando la gente no entiende lo que es el reino de Dios, trata de desanimarse y muchas veces se confunde porque no alcanza un entendimiento acerca de ese asunto. Por lo tanto, amada iglesia, es necesario que podamos asimilar mucho más cómo opera ese glorioso reino en cada una de nuestras vidas. ¿Y sabe para qué necesitamos comprender eso? Necesitamos saber cómo opera el reino de Dios para cambiar nuestra manera de pensar. Dicho de otra manera, para arrepentirnos. Arrepentimiento es cambiando mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Entonces, así se desarrolla una mentalidad de reino, porque estamos en el reino y este está en nosotros. ¿Quién está en nosotros viviendo? Cristo Jesús. Ahora, Él está viviendo en usted, está viviendo en mí. Quiere decir que el reino de Dios está establecido en nuestras vidas y debe manifestarse en todo nuestro ser. Si Él está viviendo en mí, significa entonces que yo tengo que vivir para Él, o más bien que Él se manifieste en mi manera de vivir, en mi manera de hablar, en mi manera de orar y en mi manera de expresar el amor de Dios. Mucha gente todavía no alcanza a dimensionar que Cristo está viviendo en nosotros. Es decir, que cuando usted va a orar, ¿quién es el que ora? Cristo. Mucha gente dice, voy a orar, y lo que sale de su boca es necesidades, peticiones personales, problemas familiares, problemas sentimentales, problemas económicos, problemas de salud y demás. Y lo que el Padre quiere es escuchar a su Hijo, porque como hablamos esta mañana en el Café con Cristo, el único lenguaje que el Padre escucha es el del Hijo. Es decir, que el Padre, cuando tú estás no en una posición, porque antes pensábamos que Dios nos escuchaba si nos arrodillábamos solamente, o que Dios nos escuchaba si oramos solamente a las 4 de la mañana. Y el que se levantó a las 6 de la mañana ya Dios no le escucha. Antes teníamos ese pensamiento. Hoy, gracias a Dios, nos ha sido revelado que Él está en nosotros y podemos orar 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Entonces nos ha sido revelado eso, que donde usted vaya, usted puede estar orando. Que donde usted se encuentre, usted puede estar hablando con el Padre Celestial, porque es Cristo en usted el que intercede por cada uno de nosotros. Porque solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres. Y esa persona está metida en nosotros. Así que cuando usted va a orar, lo que tiene que expresarse es el Hijo que está en usted. Lo que tiene que expresarse es la necesidad del Hijo latente en usted. Lo que tiene que expresarse es la necesidad del Padre hacia cada uno de nosotros. Lo que tiene que expresarse es el reino de Dios, el propósito eterno en la vida de cada uno de nosotros. Usted ya sabe qué es propósito eterno. Propósito eterno, como lo hemos hablado en varias oportunidades, es Dios queriendo manifestar su amor tan grande a través de su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo ahora está metido en nosotros y Él quiere expresar ese propósito eterno, ese amor
que está en nosotros. Ese es propósito eterno. El Padre expresándose a través de su Hijo Jesucristo, y Él está en nosotros. Por eso la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está esperando que el propósito eterno del Padre Celestial se manifieste en su vida, se manifieste en mi vida. La tierra está esperando que usted y yo, como hijos de Dios, manifestemos a ese Cristo latente, real, genuino y verdadero. Así que en este orden de ideas debemos comprender que el reino de Dios es perfecto. Diga conmigo, el reino de Dios es perfecto. Y hablar de perfecto significa que no encontramos ninguna falla, ni de intención, ni de operación en Dios, porque Él es perfecto. Dios es perfecto. Su naturaleza es una naturaleza de amor. Nosotros estamos en su reino como hijos y también como colaboradores, para que ese reino se extienda en cada una de nuestras vidas y se dé a conocer en cada rincón de la tierra. Así que al hablar de hijos debemos entender la realidad del Padre Celestial que tenemos. Tenemos un Padre maravilloso. Tenemos un Padre que quiere dejarse conocer por sus hijos. Tenemos un Padre que quiere dar a conocer ese amor que está en el corazón de Él. Tenemos un Padre que quiere darse a conocer como un Padre responsable, como un Padre proveedor, que tiene un negocio. ¿Usted sabía que el Padre Celestial tiene un negocio? La palabra de Dios nos dice, de tal manera, Jesús lo expresó de esta manera: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo quiero que en esta noche usted pueda comprender que el Hijo está metido en usted. Si usted se va con ese entendimiento, la hicimos en esta noche. Que podamos comprender que el Hijo habita en nosotros. Si usted se va con ese pensamiento, la hicimos en esta noche. Que usted es habitación de Dios. Si usted se va con ese pensamiento, la hicimos en esta noche. Eso quiero que podamos comprender, que somos la habitación del Señor. Antes Dios habitaba en un tabernáculo físico, en una tienda de campañas que llamaban el tabernáculo, compuesto por los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año o cuando Dios le indicara. Hoy en día ese tabernáculo, esa tienda de reunión ya no existe, porque eso era sombra, tipo y figura de Jesucristo. Todo lo que existía en esa tienda, en ese tabernáculo, era sombra y tipo y figura de Jesucristo. El color de las telas, las piedras preciosas, los candelabros, la mesa de los panes, el altar de sacrificio, el arca del pacto, todo eso era sombra, tipo y figura de Cristo. Pues ese Cristo ahora está metido en nosotros. Metido en nosotros. Él ya no habita en templos hechos por mano de hombres. Antes ese tabernáculo fue construido a través de un diseño especial que Dios le reveló a Moisés. Pero lo hicieron las manos de los hombres. Hoy en día Dios ya no habita en ese tipo de tabernáculos. Lo que Él habita es en nosotros. Eso quiero que podamos comprender. Ahora sí retomo. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar.
En otra versión dice: en los negocios de mi Padre me es lícito estar. Amada iglesia, si Cristo está en usted, eso significa que en los negocios de nuestro Padre, usted y yo podemos estar. Tenemos que estar. Es necesario estar. El negocio de nuestro Padre es gobernar. El negocio del Padre Celestial es gobernar en la tierra. El negocio del Padre Celestial es que cada persona pueda conocerlo, que cada alma pueda ser rendida delante de Él. El negocio del Padre Celestial es que sus hijos puedan conocerle a Él como ese Padre amoroso, como ese Padre responsable, como ese Padre perfecto, como ese Padre amoroso. ¿Y sabe por qué? Por la sencilla razón que le pertenecemos a Él, que le pertenecemos a su reino, y necesitamos comprender y anhelar que este reino sea una realidad en nuestra vida para poder expresarlo de una manera fiel. Si usted sabe que el reino de Dios está en su vida, entonces usted podrá expresarlo de una manera más fiel. Amada iglesia, ese es el gran problema hoy en día, que las iglesias y las personas que asisten a las iglesias no saben, no comprenden que el reino de Dios está establecido en su vida. Y cuando alguien no comprende esa verdad, entonces lo único que quiere orar es: Señor, que tu reino venga a mi familia, que tu reino venga a mi padre, que tu reino venga a mi esposo, que tu reino venga y venga. Cuando Él ya vino y estableció el reino en nuestras vidas. Y lo que se hace necesario es que nosotros podamos darlo a conocer. Él ya está en nosotros. Ahora necesitamos que se establezca en el corazón de cada persona a través de nuestras vidas. ¿No le parece a usted algo espectacular que el Padre quiera utilizarnos a usted y a mí en la expresión de ese reino? Así que como hijos de Dios necesitamos hacernos responsables para que a través de nosotros Dios pueda ser visto, Dios pueda ser expresado, y que ese reino traiga el gobierno de Dios a todo lo creado. Dios quiere gobernar en la política, en las artes, en el deporte, en el cine. Dios quiere gobernar en todo, como dice la palabra, hasta llenarlo todo de Cristo. Así que al nacer de nuevo, el hombre recuperó lo que Adán había perdido. ¿Y qué era lo que Adán había perdido? Dijo alguien: una manzana, porque se la comió. Me he encontrado con gente todavía así, que creen que el pecado fue que Adán y Eva se comieron la manzana. Y la Biblia no habla acerca de manzanas, ni de peras, ni de mangos, ni de nada por el estilo. Habla de frutos de los árboles. Me he encontrado con gente todavía así. ¿Qué fue lo que perdió Adán? El señorío, el gobierno que Dios le había dado. Dios lo estableció en el Edén para que gobernara, para que sojuzgara, para que multiplicara, para que señorease sobre los peces del mar, es decir, gobierno. ¿Qué fue lo que perdió Adán? El gobierno que Dios le había dado. ¿A qué vino Cristo Jesús? A recuperar ese gobierno, ese poder y la autoridad, y a devolvérselo otra vez a sus hijos, otra vez a su iglesia.
Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser instrumentos de gobiernos aquí en la tierra. Dicho lo anterior, entonces cuando comprendemos eso, nuestra oración también comienza a cambiar. Porque nuestra oración ahora tiene que alinearse al entendimiento del reino, no al concepto religioso que teníamos. Por eso la oración de una persona entendida en el nuevo pacto es completamente diferente a una persona en el pacto adánico, a una persona en el pacto noético, abrahámico, davídico. Es completamente diferente. Porque en los pactos anteriores se oraba para que Dios cumpliera las promesas. En los 4 pactos anteriores se oraba para que Dios estableciera su gobierno, para que Dios viniera a la tierra, para que Dios escuchara nuestras oraciones. Pero ahora, en el nuevo pacto, nuestro entendimiento acerca del reino, y la oración tiene que demostrar ese entendimiento, no un concepto religioso. Se trata de recibir las instrucciones del Rey, que es nuestro Padre, a quien nosotros pertenecemos, para extender ese reino en la tierra. En otras palabras, la oración, amada iglesia, a nuestro Padre, quien es la cabeza del reino, tiene un carácter de gobierno, tiene un carácter gubernamental, tiene un carácter de acción y tiene un carácter familiar en la relación que tenemos con Él. Eso nos da a entender algo muy importante, y es que cuando nosotros como hijos de Dios, cuando digo hijos estoy diciendo también hijas, cuando nosotros como hijos de Dios oramos, tiene que haber un deleite en nuestras vidas, porque entendemos que somos hijos de Dios, que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz, porque entendemos que nos ha sido devuelto el gobierno, poder y autoridad a nuestra vida, y porque entendemos el concepto de propósito eterno, y entendemos también que Él habita en nosotros. Entonces, si Cristo habita en nosotros, tiene que haber un deleite en la oración. Oración, hablar, dialogar con nuestro Padre Celestial. Y tiene que haber un deleite en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un deleite hablar con nuestro Padre Celestial. Porque es un deleite recibir sus instrucciones. Porque es un deleite ser instrumentos efectivos en el avance de su reino. Porque es un deleite hablar con nuestro Padre Celestial. Lo que pasa es que muchas veces se ha entendido mal ese concepto de paternidad y lo hemos entendido como paternalismo. Entonces pensamos que Dios nos va a alcahuetear cualquier cosa que nosotros pidamos. Entonces pensamos que Dios va a responder de una manera afirmativa a cada oración, porque Él es nuestro Padre. Y eso no es así. Amada iglesia, necesitamos orar como ora un entendido en el nuevo pacto, sabiendo que ahora somos hijos de Dios, que entendemos el propósito del Padre Celestial y que entendemos por qué estamos aquí en la tierra. Estamos para cumplir los deseos de nuestro Padre Celestial. Estamos en la tierra porque somos de Él. Estamos en la tierra porque Él nos dejó para que pudiéramos crecer en la madurez y en la estatura del varón perfecto. Estamos en la tierra porque somos el plan perfecto de Dios para establecer su gobierno.
Dígale a la persona que tiene a su lado, necesitamos hacer la voluntad del Padre Celestial. Muchas veces, cuando no entendíamos acerca del nuevo pacto y teníamos una mentalidad religiosa, nuestra oración era para que el Padre hiciera nuestra voluntad. Encontré a una señora orando para que Dios le hiciera ganar la lotería, porque ella quería una casa mejor, unos vestidos mejores, para humillar a su vecina que tiene una posición económica mejor. Entonces su oración era una oración para que Dios hiciera la voluntad de ella y no la voluntad de él. Lo primero que comprendemos en la oración del nuevo pacto es: hágase su voluntad. Y eso lo encontramos en el libro Mateo capítulo 6, versículo 10, que nos dice lo siguiente. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en la tierra como en el cielo. Amada iglesia, lo primero que aparece es: venga tu reino. Y luego aparece la segunda palabra: hágase tu voluntad. Venga tu reino. Si Cristo está en nosotros, significa que su reino ha venido a nuestra vida. Y vamos con la segunda palabra, entonces: hágase tu voluntad. Significa que nosotros estamos al servicio de Dios para que Él haga su preciosa voluntad y no la nuestra. En ese sentido es importantísimo entender que alguien que comprende el reino ha quedado completamente convencido de lo que el orden divino en el que el hombre encuentra plenitud. Yo encuentro plenitud cuando comprendo que estoy en la tierra para hacer la voluntad de nuestro Padre y no la mía. Entiendo que primero es su voluntad antes que la mía. Entiendo que soy propiedad de Él porque Él me compró a precio de sangre. Entiendo que Él me trasladó de las tinieblas al reino de la luz. Y entiendo que ahora soy un hijo de Dios, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquella persona que me dio vida, mereciendo yo la muerte. Nos dio vida, mereciendo nosotros la muerte. Así que cualquier oración de los hijos entendidos han de saber que los beneficios que busca un hijo entendido es los beneficios de Dios antes que nuestros propios beneficios. Amada iglesia, ¿usted no cree que a usted y a mí nos conviene desde todo punto de vista hacer la voluntad del Padre? Que Él haga su voluntad. Nos conviene a usted y a mí, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y eso conduce al desarrollo de nuestra vida en Él. Si somos sinceros, tenemos que admitir que en muchas ocasiones no tenemos claridad de las situaciones por las cuales pasamos, porque a veces tiene un alto grado de complejidad en cuanto a su origen y propósito. Muchas veces estamos atravesando por circunstancias difíciles y usted dice: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué eso si soy tan buen muchacho?
¿Por qué aquello si asisto a la iglesia? ¿Por qué esto si ofrendo mensualmente? ¿Por qué aquello si me deleito adorándote, sirviéndote? Amada iglesia, lo que necesitamos comprender es que Dios nos está enseñando. ¿Qué es lo que Dios está revelando a nuestra vida? ¿Cuál es el propósito del Señor en medio de cualquier circunstancia? ¿Estará haciendo Dios su propia voluntad por encima de lo que podamos entender? A veces hay situaciones que no comprendemos, pero cuando vamos delante del Padre y le decimos: Señor, somos tus hijos, yo soy tu hijo, aunque no comprenda esta situación, aunque me duela esa situación, aunque no la entienda con mi mente limitada, quiero decirte: Señor, obra tu perfecta voluntad. Cada vez que hay una circunstancia adversa o difícil en mi vida, yo lo único que puedo decir es: Señor, no entiendo, pero confío en que se haga tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Señor, obra tu voluntad en ese asunto. Obra tu voluntad en esa circunstancia. Y comienzo a sentir una paz de Dios tan especial. Y luego comienzo a ver el propósito de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y eso trae paz, admiración, gozo y alegría a nuestro corazón. El apóstol Pablo, con miras a ser liberado, porque recuerde que el apóstol Pablo tenía dos nacionalidades, judía y romana, por causa de sus padres, pero era un propósito de Dios. Y a un ciudadano romano no se le podía tocar. Cuando el carcelero vio que habían azotado a Pablo y que él le expresaba que era ciudadano romano, su rostro palideció, se llenó de temor y de angustia, y quiso lavar las heridas, darle de comer y soltarlo. Y Pablo dijo: no, Señor, yo soy ciudadano romano y a Roma quiero ir, quiero que en Roma se juzgue mi caso. O sea, cualquiera de nosotros hubiera dicho: sí, listo, después de haber sido azotado, lo que más quiero es salir de esa cárcel. Pablo dijo: no, a Roma quiero ir, que César sea el que juzgue mi causa. Porque Pablo comprendió que el estar en esa cárcel era un propósito del Padre Celestial. Era la voluntad del Padre para llevarle hasta Roma, y para ir a ese lugar tenía que atravesar por una serie de provincias y de islas. Para llegar a ese lugar, Pablo tuvo que predicar la palabra de Dios, extender el reino de Dios, hablarle a la gente acerca del propósito eterno en cada ciudad donde el ejército acampaba. Pablo acampaba en ese lugar, pero no dejaba persona que se le escapara por predicarle acerca de Cristo resucitado. Ese es el propósito del Padre, que podamos predicar acerca de Cristo resucitado, que podamos predicar acerca del Cristo entronado y glorificado, que podamos predicar y enseñar y reflejar acerca del Cristo que nos habita, a un Cristo que la gente necesita conocer, no religión. No que nuestra iglesia es la mejor, no, olvídese de eso.
Olvídese de que la iglesia, mi iglesia es la mejor, que mi pastor es el mejor de Neiva, que mi pastor es el que mejor predica, que mi pastor es el más ungido. En el nuevo pacto ya no hay ungidos. Él es el único ungido. Nosotros solamente somos vasos que Él quiere utilizar para la gloria y la honra del Padre. Como hijos de Dios debemos de comprender que nuestro propósito, o el propósito del Padre, es que nosotros estemos en el negocio de ganar almas, en el negocio de establecer su reino en cada uno de ellos. Si la gente que viene los domingos comprendiera eso, no faltaría ni un viernes, no faltaría ninguna capacitación de discipulado, no faltaría ningún servicio, porque comprende que su estadía en la tierra es temporal. Pero mientras estemos en este lugar, tenemos que llenarnos de Cristo, comer de Cristo, beber de Cristo, conocerle a Él. Y cada reunión que usted viene, usted más le conoce. Usted más y más está agradecida con lo que Dios ha hecho. En el momento de la alabanza estaba agradeciéndole al Señor, sentado agradeciéndole al Señor, diciéndole: Señor, gracias por este servicio. Gracias porque yo sé que es tu propósito y tu voluntad de que se predique tu palabra a esta hora de la tarde. Porque es tu voluntad que mucha gente pueda venir a este lugar. Confío, Señor, que es tu voluntad, Dios, Señor, que ese servicio, Señor, tú lo vas a reventar con gente apasionada, que ame lo que tú amas, Señor. Tu palabra, las almas. La gente necesita saber. La gente que viene a cada servicio, a este lugar, necesita saber que ellos son instrumentos del Padre Celestial para establecer su reino, el reino de Dios. Necesita comprender que la tierra está esperando que ese Cristo que llevamos en cada uno de nosotros se manifieste allá afuera, se dé a conocer. Esa era la pasión del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan, de sus 12 apóstoles. La pasión porque la gente conociera al Cristo resucitado, no al Jesús de Galilea, no al que hizo milagros. Eso es importante, pero lo más importante es al Cristo resucitado, porque cuando Él resucitó nos dio poder y autoridad, nos devolvió el gobierno que Adán había perdido, nos lo dio otra vez a la iglesia, a sus hijos. ¿No le parece a usted eso extraordinario? Mire lo que la gente se está perdiendo en cada enseñanza que se da en este lugar, en esta tarima, porque eso no es un altar, eso es una tarima. Como las diferentes enseñanzas que se han dado todos los viernes en este lugar, poderosa palabra, poderosas enseñanzas que usted y yo necesitamos día tras día conocer, vivir y dar a conocer. Si usted se va esta noche de ese lugar sabiendo que Cristo le habita y que cada vez que usted va a su casa, independientemente de la posición de su cuerpo, si está sentado, si está de rodilla, depende como usted tenga la disciplina. Pero lo más importante es que si usted se va a este lugar sabiendo de que Cristo le habita y que cuando usted vaya a abrir su boca es Él orando en usted. Es el Espíritu Santo revelándonos cada cosa
por el cual el Padre quiere que usted y yo oremos. Si usted se va de este lugar sabiendo eso, su vida va a ser tremendamente, va a crecer tremendamente, porque usted va a comprender que ya su oración no es una oración almática, no es una oración religiosa, no es una oración del antiguo pacto, sino que es una oración ahora enfocada en el propósito eterno de nuestro Padre Celestial. ¿Estamos? Le invito a que usted pueda ponerse en pie en esta noche. Entendamos que primero está el reino de Dios. Por eso Él dice, hágase tu voluntad. Jesús dice, hágase tu voluntad. No la voluntad de Jesús, porque Él mismo dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se sujetó a la voluntad del Padre el Hijo. Pues si Jesús lo hizo, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Entendamos que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que el Padre obre su perfecta voluntad. Padre, gracias te damos, Dios. Acompáñame a orar. Pero también que el Espíritu Santo nos guíe. Que el Espíritu Santo coloque palabras en nuestra boca. Que sea Jesús orando en nosotros. Con el Espíritu Santo revelando cada petición del Padre Celestial. Señor, muchas gracias te damos. Señor, gracias por ese entendimiento que tú nos das, Señor. Como hijos tuyos ahora en el nuevo pacto, Señor. Gracias porque entendemos, Señor, que tú nos has llamado para gobernar. Nos has llamado, Padre Celestial, para ser personas entendidas en la verdad presente. Para ser personas de gobierno, Dios. Para ser personas que sabemos, Señor, que nuestra familia, Señor, están en ti y para ti, Dios, Señor. Que cada integrante de nuestra familia, Señor, tiene un propósito eterno en ti, Dios. Así que nosotros oramos ante ti declarando, Padre Celestial, que ellos son instrumentos escogidos de parte tuya, Dios, Señor. Que ellos son una bendición para esta ciudad. Que son gente de gobierno, son gente de avanzada. Son gente que entiende, Padre Celestial, el por qué tú les tienes aquí en la tierra. Son gente que entienden, Padre Celestial, de que ellos no son sus propios dueños, que tú eres el dueño absoluto de la vida, Padre Celestial. Padre, y oramos día tras día, Señor, para que se abran las puertas de su entendimiento y de su corazón. Y ellos puedan, Padre Celestial, sus pensamientos, su mente, Dios, pueda ser abierta, Dios, Señor, a esa verdad latente tuya, Señor. Desde ya declaramos familia bendecida en esta noche, Señor. Declaramos familias bendecidas en esta ciudad. Oramos, Padre Celestial, declarando que esta es nuestra heredad. Esta ciudad es nuestra heredad, Señor. Padre, síguenos capacitando, Dios. Síguenos instruyendo, Dios, Señor, en cada enseñanza, Padre Celestial, que pueda estar grafada en nuestros corazones y en nuestra mente, y nunca se borre, Padre, cada enseñanza que recibimos en este lugar, Dios, Señor. Y declaramos, Señor, que tú nos presentas la oportunidad, Dios, para compartir a cada persona acerca de estas verdades, Señor, que tú nos estás instruyendo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra por todos los siglos de los siglos, Señor.
Gracias, Señor, por manifestar a tu Hijo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque conocemos, Señor, que ahora tu Espíritu Santo, Señor, coloca cada petición, cada ruego y cada súplica, Señor, en nuestras mentes, Dios eterno y glorioso, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Honramos y bendecimos tu santo nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.